Hola, buenas tardes a todas y a algún otro, porque bueno, siempre somos mayoría las mujeres en estos casos, y me alegra muchísimo también tener un ponente masculino, porque como comentábamos esta mañana, avanzar en estos temas bueno, es más arduo cuando no se cuenta con el apoyo de los hombres, ¿no? Poquito a poco cada vez habrá más, menos en la sombra y más en la visibilidad. Bueno, pues estoy aquí encantada de poder participar con mis compañeras de la Concejalía de Igualdad para presentar a Manuel Martín Rodríguez, que nos va a dar una perspectiva diferente, pero complementaria a lo que hemos estado escuchando esta mañana, y estoy segura que va a ser interesantísimo. Él es inspector de la Policía Nacional, actualmente está en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Cantabria, y es el jefe de puestos fronterizos de Cantabria, Puerto y Aeropuerto. Ha tenido varios destinos antes de estar aquí relacionados con los temas operativos de extranjería y fronteras y aeropuertos. Luego él, si quiere y lo considera oportuno, puede profundizar en lo que tenga que ver con la ponencia. Es licenciado en Derecho. Le he dicho que, bueno, así en petit comité, que me parece fantástico porque, bueno, a su perfil siempre la formación jurídica hace un paquete completo interesantísimo, ¿no? Y bueno, pues ha tenido innumerables menciones, recompensas policiales, cruces al mérito policial distintivo blanco, que me vas a perdonar, desconozco un poco este mundo. Bueno, sí es importante, ¿no?, tener recompensas por el reconocimiento de un trabajo bien hecho. Cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, medalla de dedicación al servicio policial, innumerables felicitaciones públicas. Luego, en materia formativa, también tiene una amplia experiencia en seguridad en aeropuertos, en violencia de género, doméstica y sexual, delitos de odio y discriminación, tratamiento policial de menores, especialización también en los temas de trata de seres humanos, formador de formadores, repatriaciones, expulsiones, traslados, especialización en puestos fronterizos, inteligencia criminal, investigación especializada en trata de seres humanos, tráfico de inmigrantes, cooperación policial internacional, Europol, etcétera. Bueno, pues como decía, destacar en la actividad docente bueno, pues la dirección de innumerables cursos y jornadas con el CEAR para formar a otros policías. Esto nos parece fundamental, la formación de los cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues ha dado innumerables charlas también sobre la trata de seres humanos, ha colaborado con la ONG Cantabria Acoge, actuaciones en tema de violencia intrafamiliar y sexual, trabajos hechos en coordinación con la Delegación del Gobierno de Cantabria, también ponencias sobre trata de seres humanos, bueno, como nuevas esclavitudes del siglo XXI. Ha sido docente en el máster de la abogacía en la Universidad Palmas de Gran Canaria en el módulo de extranjería, también sobre inmigración, crisis económicas, bueno, pues charlas dirigidas, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial, dirigidas a jueces y fiscales. Bueno, también formación para la gestión de centros de internamiento y, bueno, pues también ha formado en los módulos de capacitación o aulas de prácticas de policía para alumnos. Tiene un rodaje excepcional para su juventud. No tanto, ya nos hacemos mayores. No. Y bueno, pues seguro que tiene muchísimo que aportar, pero bueno, el tiempo a veces no es suficiente y su ponencia va a tratar sobre el abordaje policial frente al tráfico de personas con fines de explotación sexual. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Eva, por la presentación
También dar las gracias al Ayuntamiento de Santander por ofrecerme esta oportunidad, porque para nosotros lo tenemos todo como un reto. O sea, siempre nos encanta venir a estos foros para explicar lo que hacemos, explicar nuestro trabajo, a veces no muy bien entendido, pero tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Como digo, a veces no llegamos a aquel lugar donde deberíamos, pero realmente nos encanta estar en estos foros para poner encima de la mesa nuestro punto de vista y tomar de primera mano cuál es el vuestro. Entonces, os invito a que esto no sea solo un monólogo, sino que cualquier duda que tengáis en cualquier momento, pues me la planteéis, porque realmente de eso va a surgir un diálogo que seguro que va a ser mucho más enriquecedor. Si me lo permitís, me voy a poner de pie porque sentado no puedo, ¿vale? A ver, nosotros desde la policía trabajamos siempre, muchas veces, siento decirlo, pero parece que somos los malos de la película. Pero realmente tenemos una mochila muy pesada que realmente a veces es muy difícil de llevar en temas como de la trata de seres humanos o cualquier otra tarea que tenga que ver con la inmigración. Y solo llevo 25 años trabajando en eso y hay muchas veces, quizás, si no somos capaces de explicar lo que hacemos, difícilmente será entendible. Entonces, para mí, este momento es una oportunidad genial para poderos plantear y que vosotros también me planteéis vuestro punto de vista, que seguro que en algún momento podemos llegar a un punto de entendimiento. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la trata de seres humanos. Policialmente hablando, o sea, yo no quiero entrar en disquisiciones normativas, jurídicas, políticas en determinados momentos. Nosotros, desde el primer momento os digo que nosotros aplicamos la normativa que tenemos en cada instante. Y si hay una evolución siempre para mejor, nosotros nos adaptaremos para buscar esa aplicación práctica de cada caso. ¿Cómo trabajamos? Pues nosotros trabajamos, tenemos trabajo de campo. ¿Dónde trabajamos? Pues vamos a los clubes de alterne, vamos a los lugares donde se ejerce la prostitución y vamos a todos esos pisos donde muchas veces no somos bien recibidos y no podemos entrar. Pero nuestro trabajo lo hacemos realmente donde ocurre la prostitución. ¿Por qué? Porque estamos delante de lo que todo el mundo llama la esclavitud del siglo XXI, porque ni más ni menos es una vulneración de los derechos humanos. Y es una vulneración de los derechos humanos porque estamos ante un delito, y esta es la clave, que ataca la dignidad de las personas. También ataca otros delitos, como la libertad, la integridad, la seguridad, la libre circulación, el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos degradantes, pero la clave está en la dignidad. Siempre que estemos delante de una persona que por la circunstancia que sea, se ha atacado su dignidad, estamos delante del delito de trata de seres humanos y se ataca la dignidad de muchas maneras, quitándole el pasaporte, prohibiéndole salir determinadas horas del día, poniéndoles multas por tener servicios sexuales fuera del club, por tener unas medidas de seguridad demasiado gravosas o por obligarla a estar comiendo a unas horas determinadas para estar las 24 horas pendiente de los clientes. Ahí se está atacando la dignidad. También otros delitos, como digo, y otros bienes jurídicos. Pero lo importante para llegar al fondo del asunto es que estamos en el delito de trata de seres humanos cuando se ataca la dignidad. Y eso es muy amplio. Lleguemos hasta ahí. Evidentemente, ¿por qué tenemos que hacer este trabajo? Porque tenemos que evitar que haya nuevas víctimas. Tenemos la necesidad de investigar. Evidentemente tenemos que proteger a la persona que tenemos delante, pero tenemos que erradicar esas organizaciones que se dedican a la trata de seres humanos porque los beneficios económicos son bestiales. Y por lo tanto, si solo nos quedamos en el caso en el que tenemos delante, que evidentemente tenemos que protegerlo, siempre tenemos que ir a la desarticulación de la red, esté en España o esté fuera de España. Y por lo tanto, la cooperación internacional en nuestro trabajo es fundamental. Quieto. Por lo tanto, la primera faceta que quiero dejar encima de la mesa es que la trata de seres humanos tiene una doble faceta y tenemos que tenerla muy claro en nuestro trabajo. No tenemos que pensar única y exclusivamente en la persecución del delito y tenemos que pensar en la faceta social y personal de la víctima que tenemos delante. ¿Cómo? Pues primero, evidentemente, haciendo un trabajo de detección, de campo, en el lugar donde corresponda, asistiendo a la víctima y protegiéndola. Y lo reiteraré muchas veces, y no supeditado a la colaboración policial. Si esta persona no quiere colaborar, no va a pasar nada, la protección la va a seguir teniendo.
Evidentemente, la información que nosotros vayamos sacando ahí, sin involucrar a la persona, sin exponer a la víctima, intentaremos seguir trabajando. Pero no es necesaria la colaboración de la víctima. Y es la primera vez que en el Código Penal nos permite o nos establece la necesidad de primero detectar y proteger y posteriormente investigar. Solo en aquellos casos en los que podamos investigar lo haremos, pero no en los casos en los que la víctima no quiera exponerse, que también tiene su derecho. Para empezar, ¿cómo vino regulado en el... A ver, aquí nos falta una diapositiva. Pues ahí faltan varias diapositivas. Vale. Aunque ahora hemos llegado al artículo 177 del Código 177 bis del Código Penal, pensar que esta regulación vino en el año 2015. Antes nos veíamos y nos deseamos para poder perseguir este tipo de delitos. Teníamos el Convenio de Varsovia, que España, que aunque era del año 2005, España no lo ratificó hasta el año 2009. Teníamos el Convenio de Estambul del año 2011, pero como veis, hasta el año 2015 no se introdujo en el Código Penal. Os aseguro que nos veíamos y nos deseábamos para poder seguir o investigar este tipo de delitos, porque no teníamos una herramienta jurídica para hacerlo. Unas veces lo hacíamos por el tráfico de inmigrantes, otras veces lo hacíamos por la explotación sexual, otras veces con el proxenetismo cuando podíamos, pero no teníamos un delito concreto que pudiéramos llevar a cabo la persecución del mismo. Evidentemente, desde el año 2015 ya hemos podido... se ha introducido en el Código Penal y hemos podido perseguir a los tratantes a través de este artículo. ¿Qué nos establece? Tres medios o tres requisitos muy importantes: la acción, los medios empleados y el fin. La acción, fijaros lo amplio que es: la captación, el transporte, el traslado, acogida, recepción, alojamiento. Es decir, cualquier persona que colabore en la captación de una persona para luego ser explotada, sea sexual o laboral o cualquiera de los otros casos, estamos delante del delito de trata de seres humanos. No estamos hablando exclusivamente de la persona que realmente la está explotando en el último momento, sino de la persona que la captó en su país de origen, muchas veces que es miembro de su familia, la persona que la trasladó al aeropuerto, la persona que la recogió en el aeropuerto de Madrid, la que le trajo al aeropuerto de Santander, la que la alojó en un hostal o le buscó un hostal aquí en Santander. Y por supuesto, el taxista o la persona que la traslada todos los días al Club de Alterne para ejercer su trabajo. O la persona que la tiene escondida. Cualquier persona que colabore con estos requisitos, estamos hablando delante de un delito de trata de seres humanos. Los medios empleados son muy importantes: la violencia, intimidación, engaño, abuso de superioridad, está claro. Pero vayamos más allá. También la necesidad, los pagos o beneficios o la vulnerabilidad de la víctima. Cuando estamos hablando de personas de bajo nivel adquisitivo, de bajo nivel cultural, con muchas cargas familiares, con muchas cargas económicas, estamos también delante del delito de trata de seres humanos. Cuando a una persona incluso se le convence para venir a ejercer la prostitución a España o a cualquier territorio europeo y les cambian las condiciones y le atacan la dignidad, estamos delante del delito de trata de seres humanos. Aunque la persona quiera venir a ejercer la prostitución, pero nadie quiere venir a ser esclavo, ni sexualmente, ni laboralmente, ni de ningún otro de los mecanismos que tenemos establecidos. Nadie quiere ser esclavo. Por lo tanto, aunque exista ese consentimiento para venir a ejercer la prostitución, estamos delante del delito de trata de seres humanos, porque ese consentimiento no es válido, ese consentimiento está viciado. ¿De acuerdo? Y por supuesto, necesitamos un fin, y no hace falta que exista esa explotación de manera material, sino simplemente es un delito de tendencia donde desde la captación lo que se pretendía era una explotación sexual, una laboral, extracción de órganos, explotación para actividades delictivas o matrimonios forzados. Que también se dan en España. No vayamos a pensar que esto ocurre en fronteras lejanas. Yo he trabajado en Canarias, he estado trabajando en el Mediterráneo y cualquiera de estos casos se nos ha dado en España. Todos. ¿De acuerdo? O sea, que no vayamos pensando que esto ocurre en muchos lugares muy lejanos, porque también lo tenemos aquí en Santander. Y muy importante, se ha abordado la protección de las víctimas y sobre todo se ha tratado de abordar la protección de las víctimas extranjeras. ¿Por qué? Porque es un grupo vulnerable
Y muchas veces las extranjeras que no están regulares en territorio nacional necesitaban una protección desde el inicio. ¿Y cómo se les ha dado esa protección? Pues dándoles un periodo de restablecimiento y reflexión donde lo único que tiene que determinar, o ni más ni menos, la víctima es si va a colaborar o no con la policía en la investigación. Pero reitero, colabore o no colabore, va a tener la misma protección y va a tener derecho a un permiso de residencia, colabore o no colabore. Si colabora con la policía, evidentemente ese permiso de residencia lo vamos a tramitar nosotros a través de la Oficina Única de Extranjeros y a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero si no colabora, tiene el mismo derecho a través de la Secretaría de Estado de Inmigración de acuerdo a su situación personal. Por lo tanto, siempre que haya una identificación formal y siempre que la policía haya podido constatar que esta persona pudiera ser víctima de trata de seres humanos, va a tener derecho a un permiso de residencia si se encuentra irregular en territorio nacional. Y así lo vamos a tramitar porque así lo estamos haciendo con las Oficinas Únicas de Extranjeros. ¿Dónde viene regulado? En la Ley Orgánica de la Ley de Extranjería y en el Real Decreto. Y muy importante, porque parece, lo dije antes y lo reitero ahora, parece que se nos ha puesto a la policía una mochila que a veces realmente o somos muy buenos o somos muy malos, pero no estamos nosotros, no somos los únicos involucrados en todo esto. Evidentemente la sociedad está dentro de todo esto, pero el protocolo marco del año 2011 está Justicia, está Interior, está Trabajo, Inmigración, Sanidad, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado. Todos tenemos la misma obligatoriedad de perseguir este delito y de poner todos los medios necesarios para llevarlo a cabo. Todos. No quiero seguir sin hacer las diferenciaciones importantes entre el delito de tráfico y trata. Supongo que en el curso os lo van a decir varias veces, pero es importante tenerlo muy claro porque ya os digo que hasta el año 2015 lo hacíamos exclusivamente con el delito de tráfico, pero ahora ya tenemos el 177 bis y lo hacemos con el delito de trata. Muy importante el consentimiento. A ver, el delito de tráfico todos lo tenemos en la cabeza. Una persona que se monta voluntariamente en una patera para venir a territorio nacional. Pero volvemos a ese delito. Ese delito no creáis que ocurre exclusivamente en zonas muy lejanas. Lo tenemos todos los días aquí en el puerto de ciudadanos albaneses que quieren montarse en un barco para ir al Reino Unido. Y eso también pudiera ser un delito de tráfico de inmigrantes. Lo tenemos aquí en Santander. El consentimiento para montarse en la patera o en el barco para ir al Reino Unido en un delito de tráfico de inmigrantes está clarísimo, porque la persona consiente en montarse en esa patera o en ese camión. Sin embargo, en el delito de trata, aunque la persona o la víctima consienta en ejercer la prostitución, ese consentimiento no es válido, está viciado. Ya os lo he dicho antes, ¿vale? La explotación, el delito de tráfico, no es necesario que se llegue a producir, ni siquiera pudiera estar dentro de los planes, pero el delito de trata sí es la tendencia para llevar a cabo el mismo. La transnacionalidad en el delito de tráfico es necesaria, es decir, es necesario cruzar una frontera, pero sin embargo en el delito de trata no es necesario. Se puede explotar a una española, se puede captar en un barrio de cualquier ciudad del territorio nacional y se puede explotar en cualquier lugar del territorio nacional sin necesidad de que haya un cruce de fronteras. El bien jurídico también está muy claro. En el tráfico es el derecho que tienen los estados a controlar los flujos migratorios, a controlar sus fronteras, y el bien jurídico en el delito de trata es la dignidad. Reitero, vayan a ese término. Vayan a ese término tan grande. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales lo que atacan es esa dignidad con un único objetivo, y es cosificar a la víctima. Porque son objetos que no sirven más que para explotarlas. Y una vez que les han sacado todo el jugo, les han sacado todo el dinero, esas personas son desechadas. Y cogemos carne nueva. Supongo que todos habéis visto el corto de Mabel Lozano y lo explica muy bien, mejor que yo. Y la víctima, en un delito de tráfico, siempre tiene que ser extranjera porque lo que se pretende es cruzar ilegalmente una frontera, y el delito de trata puede ser un nacional. Entonces, partiendo de aquí, tenemos muy claro la persecución del delito, pero fíjense los problemas que teníamos hasta el año 2015 para utilizar el 368 para aplicar el 177. Muy complicado, muy complicado. Y tenemos nuevas estrategias. Ahora estamos trabajando, aunque todo esto viene desde el convenio de Varsovia, viene desde el convenio de Estambul, donde tenemos el protocolo marco de trata de seres humanos del año 2011,
Tenemos una estrategia europea y un plan de acción entre los años 2021 y 2025. ¿Qué nos pide ya la Unión Europea? Que tenemos que atacar para reducir la demanda. ¿Cómo? Tipificando el uso de servicios derivados de la explotación sexual y sanciones a los empleadores. Todo este plan integral contra la trata que está llevando a cabo ahora el Ministerio de Justicia no deja de ser una exigencia que ahora ya nos están pidiendo desde Europa, que ataquemos el uso de los servicios derivados de la prostitución y las sanciones a los empleadores. Cuando la policía tengamos herramientas, podremos valorar qué tenemos encima de la mesa y qué es lo que podremos hacer y qué no podremos hacer. Pero hoy por hoy, si no hay violencia, no podemos atacar el proxenetismo. Entonces, cuando tengamos este tipo de herramientas, veremos, pero Europa ya no los está pidiendo y tenemos que sancionar a los empleadores. ¿Por qué tenemos tantos clubes de alterne por todo el territorio nacional? Pues evidentemente porque tienen licencia para trabajar. Alguien les ha dado esas licencias. Para alojar a las chicas, para ejercer la prostitución, evidentemente no es coactiva. Pero les puedo asegurar que a nuestro alrededor hay muchas actuaciones que no son trata, pero sí facilitan la trata. Entonces, tenemos que ir al origen. Tenemos que ir a ver dónde se está fomentando determinadas actuaciones que hoy por hoy no son delito, pero pueden llegar a fomentar otro tipo de delitos mucho más graves. También nos pide Europa desarticular el modelo de negocio de los traficantes. Tenemos un mundo ahí de Internet y tecnología que realmente parece que se nos está yendo de las manos. Tenemos toda la oferta habido y por haber. Ustedes se meten en cualquier página a nivel nacional o aquí en Cantabria y les aseguro que pueden encontrar lo que ustedes quieran. Cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de carne fresca, que encima se va cambiando cada 15 días. Tenemos que atacar y tenemos que regular ese mundo. Y a veces leemos todos unos periódicos que si vamos a determinadas páginas es un modelo de financiación de ese tipo de actividad. Por lo tanto, atajemos cómo vamos a regular eso, cómo lo vamos a hacer. Hoy por hoy, ahí lo tenemos todos los días y está al alcance de todo el mundo, de un clic o abrir un periódico. Y tenemos que proteger y apoyar y empoderar a las víctimas. Y ya nos indica que mejorando la detección temprana, la policía llega donde llega y muchas veces no me abren las puertas. Tenemos que ser todos ustedes también, en nuestra vida diaria, donde podemos trabajar en la detección de la trata de seres humanos. Todos. Y sobre todo tenemos, que no se ve ahí bien ahí abajo, pero se están estableciendo modelos de cooperación internacional para trabajar en la cooperación y sobre todo en la necesidad de compartir información. Se han creado grupos de trabajo que se llaman EMPAC, donde tanto en países de origen como en países de destino compartimos esa información entre cuerpos policiales y hacemos operaciones concretas para tomar el pulso de cuál es la situación en cada momento. Por lo tanto, reitero, es necesario la investigación para poder desarticular las redes y proteger a las víctimas del futuro. Pero la policía, y la verdad que me enorgullece haber participado en todos estos planes policiales desde el año 2013, ya llevamos trabajando. Y este plan policial contra la trata de seres humanos, este fue el cartel primigenio de todo aquello, del año 2013. Les recuerdo que esto se reguló en el año 2015, pero desde el año 2013 la policía ya tenía un plan policial contra la trata. No existía jurídicamente hablando, pero la policía tenía ya un sistema y una estrategia para luchar contra la trata de seres humanos. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues evidentemente teníamos distintos mecanismos. El más importante que teníamos que trabajarlo era trabajar en las campañas de sensibilización dirigido a grupos vulnerables. Estábamos en el año 2022, pero ya dábamos charlas en muchos organismos que nos invitaban o en colegios para poner encima de la mesa el problema de la trata. Y se creó un teléfono y una serie de información que trabaja las 24 horas con intérpretes de rumano, con intérpretes de chino, con intérpretes de inglés, para que cualquier persona que quiera denunciar pueda dar información.
las 24 horas del día. Ahí tienen los hashtags, los teléfonos y también las propias víctimas. De manera anónima pueden o identificándose podían denunciar el caso que tenían ellas encima de la mesa. Y les puedo asegurar que le hacemos un seguimiento pormenorizado de cada caso. Pormenorizado y exhaustivo, porque cada uno que entraba los que me tocaba a mí, teníamos que dar justificación de lo que hacíamos. Y evidentemente siempre hablábamos con la persona que lo denunciaba. Y llegábamos hasta donde podíamos, a veces con más éxito, otras veces con no tanto. Pero les aseguro que es un mecanismo donde todos ustedes, cuando encuentren cualquier hecho que les resulte sospechoso, lo pueden poner en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y les aseguro que nadie viene diciendo soy víctima de trata de seres humanos. Los casos de detección los vamos a ver luego un poquito más, son temas que son indicios, pero si tenemos conocimiento de que en el piso de abajo donde vivimos están entrando y saliendo gente, que vive allí una chica o 3 chicas y siempre salen acompañadas, que siempre las meten en un taxi, que siempre las mismas personas salen a las mismas horas, casi siempre de noche, tenemos el deber de ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos que hacer algo más y podemos hacerlo. Se estableció una serie de dípticos también para tratar de aflorar en el año 2013, como les he dicho, todo el tema de la trata. Porque realmente tenemos marcadores. Ahí le marcaron la muñeca a una chica de Málaga. Porque las organizaciones lo que intentan es establecer 2 cosas importantes. Una es el control y otra cosa es la propiedad. Siempre trabajan de la misma forma, controlando y sintiendo como un objeto, como una cosa que las tienen que exprimir, como les he dicho anteriormente. ¿Dónde trabajábamos con la sensibilización? Ya les he dicho, en centros educativos, pero también en organismos públicos. Hemos dado charlas o hemos hablado con funcionarios de asuntos sociales, con funcionarios de prisiones, con trabajadores de la vivienda. Es posible que haya personas que se acercan solicitando un recurso para vivir y realmente puedas detectar que nos encontramos ante una víctima de trata de seres humanos. También con trabajadores de los ayuntamientos, porque son los que otorgan las licencias para los clubes que todos vemos en la carretera. Aquí uno de los clubes más importantes que hay en Cantabria ha estado funcionando durante muchos años con una licencia de pista de patinaje. Y no ha habido manera de que el ayuntamiento en sí se meta contra el equipo de abogados de la organización. Claro, la organización tenía 6 o 7 abogados trabajando exclusivamente para defender esa licencia y el técnico abogado del ayuntamiento era uno y llevaba varios ayuntamientos. También tenemos que ser conscientes de contra qué trabajamos. Ellos tienen recursos, muchos, más que cualquiera de nosotros. Y a veces más que hasta la administración, porque esto da, no lo olvidemos, da mucho dinero. Pero se puede trabajar desde muchísimos ámbitos. También hemos trabajado con trabajadores sanitarios. Evidentemente, las mujeres que trabajan en la prostitución tienen que recurrir de manera recurrente a los trabajadores sanitarios. Ellos también tienen que ser capaces de detectarlo. Empleados de transporte regular de personas, conductores de líneas internacionales, están pasando 7 autobuses desde Rumanía hasta España todos los días por los Pirineos, todos los días. Ahí se puede detectar que pudiera haber un delito de trata. Y no nos vayamos tan lejos, los taxistas de Cantabria. Alguien las mueve, alguien las lleva. Empresas de alquiler de vehículos también. Aquí les aseguro que hay una empresa de alquiler de vehículos que es con la que se mueven el 90% de las chicas que van a los clubes de Cantabria. ¿Por qué utilizan coches de alquiler? Pues para no quemarlos. La organización, cuando ve que hay un coche policial o alguien que ellos creen que le pueden estar siguiendo, también lo cambian. También tenemos que hacer campañas de sensibilización delante de esos coches. Las inmobiliarias. Ustedes saben lo que es ejercer la plaza. Chicas que vienen 15 días y luego se van a otra ciudad. Hay gente que alquila pisos. Y hay gente que alquila pisos pensando que ahí pues, es un alquiler normal y hay gente que le tenemos que sensibilizar de que quizás
se esté ejerciendo la prostitución y pudiera haber trata. En chalés, en pisos normales de aquí de Santander, pues también tenemos que trabajar ahí. Empleados de hoteles, los servicios también se ejercen en los hoteles. Hay veces que determinados trasiegos en determinadas habitaciones, en determinados hostales, pensiones y demás, pudiéramos estar delante de un delito de trata. Como ven, estamos muchos organismos y muchos trabajadores involucrados en todo esto. Pero al final, ¿dónde tenemos que llegar? Al cliente. Ahí tenemos que llegar. Les aseguro que yo he estado en todos los clubes de Cantabria, y mi mujer lo sabe. Y están siempre llenos. Para unas cosas o para otras. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y hay campañas de sensibilización de la policía. ¿Por qué? Porque pudiera haber trata. Alguien las está utilizando. Alguien las está cosificando. El cliente también puede ser que necesite ciertos parámetros para saber, o ciertas maneras de detección de si nos encontramos ante una prostitución voluntaria o no. Medidas de seguridad excesivas, que le quiten el pasaporte, que trabaje con la menstruación, que le obliguen a hacer determinados servicios, que no tenga ni idea de a qué hora entra, a qué hora sale. Cuidado. ¿Vale? Entonces, tenemos que ir mucho más allá, ¿vale? Objetivos operativos del año 2013, les sigo hablando. Les he hablado de la sensibilización y la protección de la víctima. Todavía no estamos hablando de la investigación, donde los funcionarios policiales, cuando vamos a esos clubes, cuando vamos a esos lugares donde se ejerce la prostitución, tenemos que pensar en la seguridad de la víctima. Primero de todo, tenemos que observar, tenemos que ver lo que hay alrededor. Porque la organización está vigilando, porque hay cámaras. Porque siempre va a haber personas de la organización que son los primeros en dirigirse a nosotros. ¿Para qué? Para controlar la situación, para que la chica que pueda hablar no venga a hablar con nosotros. Entonces, no nos quedemos con las que tenemos delante, miremos detrás. La que tiene una actitud temerosa, la que no quiere hablar con nosotros. Y tenemos que pensar en la protección, en la atención física, en la médica, psicológica, jurídica y mucho cuidado con los intérpretes. Lo repetiré varias veces. Cuando vayamos a un club no podemos ir sin intérpretes, tenemos que llevar nuestros propios intérpretes. ¿Por qué? Porque cuando vayamos al club siempre alguien de la organización se va a mostrar voluntario en hacer de intérprete. ¿Por qué? ¿Porque quiere ayudar? No, porque quiere controlar. Quiere saber lo que nos dicen. Quieren saber si esta persona va a colaborar o no va a colaborar con nosotros. Por lo tanto, tenemos que ir con nuestros intérpretes. También les aseguro que nosotros somos la policía en España, de lo cual me enorgullece de que somos una policía moderna, preparada y que creo que somos parte de la solución, pero para ellas no, para ellas somos parte del problema. Entonces, que vayamos a un club y que una persona quiera que la ayudemos es muy complicado. ¿Cómo hacemos la atención física, médica, psicológica y jurídica? Pues a través de las ONG. Esto es un trabajo en equipo. Las ONG de Cantabria o de donde sea, tenemos que trabajar de manera intensa y de manera diaria. Y lo hacemos, le aseguro que lo hacemos. Trabajamos con Nueva Vida, trabajamos con Diagrama, trabajamos con APLEC, con todas las organizaciones que se dedican aquí con el tema de la trata. Y nos reunimos, si no es diariamente, que eso ya es muy difícil, pero semanalmente o mensualmente lo hacemos. ¿Vale? ¿Y qué tenemos que buscar? La confianza. Ya les digo que nosotros es muy complicado. Y para un hombre más todavía. Entonces, muchas veces, pues, llevamos a chicas que tienen un cara amable, que tienen ciertas dotes de saber escuchar. A veces lo conseguimos, les aseguro que cada 1000 que no lo conseguimos, a lo mejor conseguimos uno, pero les aseguro que esa que conseguimos es una satisfacción enorme. Solo por esa nos vale la pena. Pero también tenemos el apoyo de las ONG, que también van a los pisos, que también van a los clubes, y que esa información que ya ellos tienen, la trabajamos de manera conjunta. ¿De acuerdo? Y tenemos que derivar a acciones coordinadas con instituciones públicas, con ONG o con otro tipo de servicios sociales. Tenemos capacidad de derivar y de proteger a esa víctima con recursos de alojamiento, recursos alojativos o de cualquier otro tipo, o de propia seguridad.
Ha habido veces que hemos puesto escolta a una persona, a una determinada persona. ¿Por qué? Porque tenía niños, trasladarlos a un domicilio era muy complicado, y se le pone un coche de policía o se le entrega un teléfono. Tenemos recursos. ¿Vale? Sensibilización, protección. Ahora ya entramos en la lucha contra la trata de seres humanos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero formándonos, con cooperación policial y judicial. Y muy importante, investigaciones patrimoniales y blanqueo de capitales. La única manera de luchar, o una de las más importantes, es ir al dinero. Mientras que exista ese dinero y no lleguemos a ese dinero, la organización seguirá funcionando. Y para eso es muy importante la cooperación nacional y la internacional. Nacional con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, no solo del Estado, con la Guardia Civil también trabajamos conjuntamente, pero también con el resto de policías, policías locales o policías portuarios o bomberos o inspección de trabajo. Cualquier institución tenemos que colaborar en la lucha contra la trata. Y reitero, en estos casos, si la víctima considera que no debe colaborar con la policía, tiene su derecho, evidentemente, pero pensemos en algo muy importante. Si no desarticulamos la red, lo seguirá haciendo. Por lo tanto, yo como policía, como trabajador de la lucha contra la trata de seres humanos, necesito esa información. Me tiene que llegar, o desde una persona privada o desde una institución. Trabajemos conjuntamente, a través de esos teléfonos que les he dado, de esos buzones de correo. Porque si no, no acabaremos con esto nunca. Protejamos a la víctima, por delante de la lucha, evidentemente. Lo hagamos, pero no dejemos esa información en un cajón. Porque hay resultados. Estos están publicados en el Centro Internacional contra el Terrorismo y Crimen Organizado en el año 2020. Establece que se han liberado 1.232 personas de explotación sexual y laboral, de las cuales 415 son de explotación sexual. De esas son 398 mujeres adultas y 7 niñas. ¿De acuerdo? Se han hecho 256 investigaciones y se han desarticulado 83 grupos criminales, solo en el año 2020. Se han detenido a 264 delitos de trata y 409 de delitos de explotación. Analizando ustedes estos delitos, está muy claro que es un delito aberrante, un delito horrible, que ataca contra los derechos humanos la explotación sexual. Pero no nos olvidemos de la explotación laboral, no nos olvidemos de ella. Se están creando muchos recursos, se está poniendo encima de la mesa muchos protocolos, muchas actuaciones para luchar contra la explotación sexual. Pero no dejemos de lado la laboral, no la dejemos de lado. Trabajemos también por ahí porque es mayor que la sexual. Por lo menos los casos que detectamos. Yo no hablo de números que no afloran, pero los que sí somos capaces de controlarlo, les aseguro que cuidado con la explotación laboral. ¿De acuerdo? Cuidado con las empleadas del hogar, que todos pensamos en un tipo de empleadas del hogar muy característico, pero cuidado con determinadas nacionalidades, hindúes, pakistaníes, mauritanos. Temas de castas, ahí todavía la esclavitud existe. Y les aseguro que hemos detectado muchos casos en Canarias o en cualquier otro sitio, pero cuidado con la explotación laboral. ¿Sigo con la chapa? ¿Nadie me va a hacer una pregunta? ¿Nadie me va a parar? ¿Seguro? Pues voy a beber un poquito de agua. Yo sé que la hora es mala, pero... Dime. Sí, tenemos un convenio con la Inspección de Trabajo de equipos conjuntos. Se creó para aflorar empresas ficticias y demás, pero trabajamos conjuntamente. Siempre que la Inspección de Trabajo tiene un tema en el lugar que sea, y encima, como la Policía Nacional tiene competencias exclusivas en materia de extranjería, les acompañamos de manera habitual. Y de hecho, en ese convenio que tenemos también con ellos, hacemos un seguimiento de caso por caso.
En el tema de la explotación sexual tenemos que dar conocimiento siempre a Fiscalía. En la laboral, bueno, es el tema de trata en general, o sea que siempre tenemos que dar conocimiento a Fiscalía en un caso o en otro. Entonces el trabajo con Inspección de Trabajo es diario. Vamos a ver. Primero, tenemos que hacer la identificación formal y tenemos dos vías para regularizar a las extranjeras, las que quieren colaborar y las que no quieren colaborar. Las que quieren colaborar, os aseguro que se regularizan el 100%. Otra cosa es cómo llegue ese procedimiento al final y que haya al final una sentencia condenatoria, no la haga, le retiren, no le retiren el permiso, ahí ya no entro. Pero sí les informamos de la posibilidad de la Secretaría de Estado de Inmigración. Y ahí es de acuerdo a su situación personal. Si la chica ha hablado conmigo y yo voy a elaborar un informe con el que vaya a la Secretaría de Estado de Inmigración, les aseguro que el 100% de esos casos también llegan en permiso de residencia provisional. Lo que no te puedo hablar, ni conozco, es en los casos en los que trabajan servicios sociales por su cuenta, ONGs por su cuenta y van directamente a la Secretaría de Estado de Inmigración. Ahí no tengo conocimiento, pero evidentemente ha habido casos donde no existía ni la explotación laboral, ni sexual, ni había trata. Yo también hago mis comprobaciones, porque realmente tenemos capacidad de saber, reitero, yo es que he ido a todos los clubes de Cantabria y vamos de manera regular. Si ella me dice que ha estado en un club en determinado sitio, yo sé si ha estado o no ha estado. Y yo sé que si lo que me cuenta tiene visos de ser de verosimilitud o no. Comprobaciones hacemos, pero yo lo que no puedo hacer comprobaciones es de lo que la ONG lleva o quien sea, o un abogado particular, a la Secretaría de Estado de Inmigración, o la acreditación administrativa que hablaremos más tarde, que ha empezado desde hace nada. Que le van a dar el micrófono. Ahora, vale. Yo quería comentar una cosa que has dicho antes. Hablando de, cuando has hablado de los clientes, de los puteros, has comentado que ellos podrían detectar, siguiendo ciertas pautas, si esa mujer está siendo víctima de trata o no. Mi pregunta es, ¿eso es realmente realista, poder diferenciar cuando una mujer está siendo víctima, o sea, diferenciar la trata de la prostitución? Realista es. Lo que lo quieran hacer o no lo quieran hacer, evidentemente el cliente habitual, el que los utiliza de manera continua, sé que estoy predicando en el desierto, no te voy a engañar, pero sí hay determinados colectivos que van para una celebración concreta, que van de manera ocasional, ahí tengo que trabajar. Que no quiere decir que me olvide de los otros. Yo sé que a los otros le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro, pero es que, sinceramente, en muchos ámbitos hay mucha gente que se pone una venda en los ojos. No vayamos solo al consumidor. Os aseguro que ese teléfono que ahí os he puesto que se puede comunicar las 24 horas o llamadas a la Policía Nacional o llamadas a la Policía Local, me llaman muy poquitos para decir que es un delito de trata. Me llaman porque hay ruidos, o porque les molesta el piso de abajo, o porque les tocan el interfono a las 4 de la mañana. Nadie va viendo más allá. Veamos más allá. ¿Por qué no miramos más allá? La queja por el ruido y por el timbre y demás está muy bien, pero nadie me llama para lo otro. Y os aseguro que muchos edificios de muchos lugares del territorio nacional se está ejerciendo la prostitución en pisos que llaman relax. Muy pocos me llaman para decir, oye, ahí está pasando algo. Porque la chica sale del piso siempre acompañada, porque nunca va a coger el pan sola, porque siempre la dejan salir a determinadas horas y a las 8:30 de la noche va siempre vestida de una manera muy concreta y la montan en un taxi y se la llevan. Lo que me dices es muy duro y lo sabemos. Y el cliente es el cliente y llevamos muchos años trabajando con eso. Pero hay determinados clientes que van de manera puntual, ocasional, que tenemos que trabajar ahí, con esas campañas de sensibilización. No puede ser que a un chaval de 18 años, cuando tenga 18 años, me compran el coche y lo primero que me voy es de putas a ver un espectáculo a las tardes. Ahí tenemos que trabajar, para que no empecemos.
Hay gente que ya lleva mucho tiempo y, evidentemente, ¿cómo evitamos eso? Pero volvemos, todos, no la policía. La policía es muy importante para trabajar en todo eso, pero las campañas de sensibilización deberíamos estar incluidos muchas instituciones, y estamos incluidas muchas instituciones en eso, ¿vale? Sí, por aquí querían... Vale, ahora. Apunto un par de cosas que, por ejemplo, has dicho que tenéis convenio con el Ministerio de Trabajo para ir a algunos lugares y tal, pero, por ejemplo, con el Ministerio de Extranjería también tenéis así un convenio como... Date cuenta que la Policía Nacional tiene competencias exclusivas en materia de extranjería. Vale. Yo formo parte de la Brigada de Extranjeros. Entonces, todas las materias de extranjería están englobadas desde el punto de vista penal, pero nosotros llevamos muchísimas competencias que no tienen nada que ver ni con el tema penal ni con el tema administrativo. Tramitamos asilos políticos o protección internacional, tramitamos cartas de invitación y estamos en contacto directo con la Oficina Única de Extranjeros, que es con la que la Delegación de Gobierno, Ministerio de Trabajo, otorga o no los permisos de residencia. Vale. Y, por ejemplo, ¿se os ha dado algún caso de que alguna ONG haya detectado algo que vosotros no habéis detectado? Porque Muchísimos, como ellos está... Muchísimos. Repito, nosotros trabajamos diariamente con las ONG. Luego vamos a ir hablando que hay una figura que se ha creado dentro de la policía que se llama interlocutor social. Una de sus competencias fundamentales es la colaboración con las ONG, donde se reúne con determinadas personas de la ONG para poner encima de la mesa determinados casos. Determinados casos que es muy importante determinar cómo vamos a intervenir. O sea, no podemos intervenir nada más que tenemos la información. Tenemos que valorar la intervención. ¿Por qué? Porque a lo mejor si intervenimos de manera inmediata podemos poner en peligro a la propia víctima, a sus hijos o a sus familias en su país de origen. Tenemos que ir haciendo un acercamiento puntual y progresivo. No podemos llegar a una chica y porque esa chica la vea con actitud temerosa sacarla del club y llevármela. Evidentemente, si ella quiere venir, vendrá. Pero si no quiere venir, yo tengo que articular junto con ONGs cómo voy a intervenir para no ponerla a ella mismo en peligro. Porque siempre hay daños colaterales que tenemos que intentar evitar. Evidentemente, cuando estamos hablando de una menor de edad, no espero nada. Entramos con la caballería. Pero hay determinados casos donde tenemos que buscar la idoneidad en la intervención. Y muchas veces que la policía no podemos salir y entrar, hablemos de pisos relados o pisos privados, las ONG sí tienen acceso a esos pisos con pruebas de VIH, con pruebas médicas, con todo el tema del COVID también han estado trabajando muy intensamente y realmente ellos hacen un trabajo y otro nosotros. Muchas cosas intentamos que no entorpezca el trabajo de la otra institución, pero trabajamos conjuntamente. Claro, y los casos que hay que darle conocimiento, tanto ellos como nosotros, nos reunimos con la fiscal de extranjeros, que es la coordinadora de todo el tema de trata, y les damos explicaciones a la coordinadora de trata en todo lo que sea necesario. ¿Vale? Hola, vale, sí. Igual no sé si he entendido yo bien el concepto. He entendido como que vosotros estáis haciendo como un seguimiento por los clubes donde se ejerce la prostitución y que la idea es estar pendientes de detectar si hay casos de trata y explotación sexual. He entendido que estos casos de trata y explotación dependen de que se cosifique a las mujeres y haya una pérdida de dignidad, ¿no? ¿No se entiende que en la prostitución siempre hay esa cosificación y esa pérdida de dignidad de la persona? Vamos a ver, no mezclemos el término coloquial con el término jurídico, ¿vale? Yo como policía, cada vez que hago un atestado, tengo que reflejar en ese atestado, tengo que tipificar el delito y tengo que establecer aquellos hechos que el sujeto activo ha cometido. Si yo empiezo el atestado diciendo que esa chica entra y sale del club cuando le da la gana, tiene su documentación,
han convenido un precio y lo está cobrando y la chica me declara a mí que está haciéndolo voluntariamente, no hay delito de trata que yo pueda intervenir. Pero si a mí la misma chica me dice, no, es que yo no puedo entrar a trabajar cuando a mí me da la gana, es que me establecen unos horarios, me establecen una vestimenta, me establecen la hora en la que tengo que estar pendiente del cliente, me obligan a hacer determinados actos sexuales que no quiero. Cuando tengo la menstruación tengo que estar atendiendo al cliente. Ahí estamos con la cosificación. Ahí sí es el delito de trata. Ahí sí puedo justificar ante la autoridad judicial que puede haber un delito. Pero si desde el inicio, cuando yo hablo con la chica, me manifiesta que ella está allí de manera voluntaria y que nadie ataca su dignidad en ninguno de los ámbitos que te estoy diciendo, que hay muchos más, yo no puedo entrar en un delito de trata porque no considero que haya un delito. Vale, o sea que está más relacionado con todas esas condiciones alrededor de que ejerza la prostitución. Claro, yo tengo que probarle a la autoridad judicial que ahí existe un delito, igual que un delito de hurto. Yo cuando hago un atestado le tengo que decir a la autoridad judicial que se ha robado un bolso y lo ha robado este señor o esta señora. Y establezco un testigo. Y hay un testigo o no lo hay y alguien denuncia el robo y entonces la autoridad judicial interviene. Pero si no logro determinar ni que ha existido el hurto, yo no puedo intervenir. Vale, gracias. Venga. ¿Más? Venga. Hola, y las personas, digamos, que tienen como el miedo, puede que la persona te diga a ti, no estoy voluntariamente, a mí nadie me está obligando, pero detrás puede que sí la estén obligando, que tengan, digamos, su familia. Correcto. Bueno, como eso, o sea, ¿qué harían frente a ese...? Claro, como te he estado diciendo, nosotros en determinadas nacionalidades cuando entramos en un club somos parte del problema, no somos parte de la solución. Pero yo tengo que observar y tengo que ver lo que realmente está sucediendo en ese lugar, ya sea un club, sea un piso, y yo no lo voy a guardar en un cajón. Ahí entramos en lo que estoy diciendo con colaboraciones que hago con determinadas ONG, donde yo le puedo decir, oye, visítame este sitio y vamos a ver. Tampoco os puedo decir cómo hacemos todo esto. Pero no lo guardo en un cajón. Esto no se guarda en un cajón. Esto es un trabajo de muchas personas que seguimos trabajando ahí. La policía sigue a unos y espera que cierren el club y van viendo a ver quién lleva a quién, cómo hacemos. Tenemos un trabajo de campo que no es solo la visita en el club. Si yo llego a un club y veo una persona que acaba de llegar a España, que ya ha venido otras veces, que tiene una actitud temerosa, que no quiere hablar conmigo, que veo que alguien de la organización la está intentando controlar, manipular y que no se acerca a mí, eso es un toque de atención, que para mí no se puede quedar ahí. Tengo que continuar con ese caso. ¿Cómo lo puedo continuar? Pues tengo muchas herramientas, servicios sociales, ONGs, tengo que seguir tirando un poquito del hilo. Y tengo que ganarme la confianza. Si es que lo estamos hablando de ahí antes. ¿Dónde estaba? Ahí. Tengo que ganarme la confianza de esa persona. No para que colabore, sino para que la pueda ayudar. Porque yo a lo mejor ese delito no lo voy a poder investigar, pero sí la voy a poder proteger. Entonces, cuando ganemos la confianza, bien a través de la policía o a través de alguna ONG, un servicio social o algún vecino o alguien que nos pueda ayudar, si logramos esa confianza, lograremos la derivación. Y una vez que esté derivada, con un recurso alojativo, con todas las herramientas que están poniendo encima de la mesa las ONG para buscar un trabajo, con determinadas ayudas, para sacarlas y arrancarles de las garras de la organización, habremos dado el primer paso. Pero solo el primero, ¿eh? Y las que tienen miedo, o sea, las que tienen miedo, digamos, y no colaboran, y por miedo, qué sé yo, a los familiares que les puedan hacer algo. Aunque no colaboren, pueden entrar dentro del permiso de residencia a través del servicio en la Secretaría de Estado de Inmigración. Lo pueden hacer. Pero de alguna manera tenemos que comprobar que realmente es víctima. O sea, no se puede dar un permiso de residencia sin realizar unas mínimas comprobaciones. Ahora, con la acreditación administrativa, los servicios sociales lo van a poder acreditar, pero solo desde el punto de vista administrativo de las ayudas
sociales, pero no de la identificación formal que sigue siendo de la policía. Y la policía tendremos que determinar, pues a través de la colaboración o no colaboración, quién se le va a otorgar el permiso de residencia o no. Pero la persona que tiene miedo, para denunciar una organización de estas hay que tener muchísimas agallas. Y el sistema no funciona como debería. Pero realmente tenemos que intentar ayudarla. Y lo hacemos. Y tenemos mucho que mejorar. Desde el año 2013 hasta aquí se ha mejorado muchísimo. Y realmente recursos tenemos. Formación también. Y estamos poniendo todo de nuestra parte para llegar al final. Muchas veces quizás no lo logramos. Tampoco te voy a decir que esto es un mundo idílico, porque no lo es. Es un trabajo muy complicado. Pero te digo que si hablas con 1000 personas y logras sacar de ese mundo a una persona, te aseguro que la satisfacción personal, y ahora yo he logrado llegar al final en muy pocos casos. No llego a 20, pero esos 20 casos los recuerdo caso por caso. Y es una satisfacción enorme, enorme. También la que no ha denunciado. También la que no ha denunciado, porque también hay que tener muchos agallas para enfrentarse a todo esto. Porque también ha habido muchas que yo te digo que he sacado y no ha sido por colaboración. Ha sido por lo de la Secretaría de Estado de Inmigración. Y trabajo también con las ONG para que consigan el permiso de residencia. Y no hay colaboración. ¿Vale? ¿Más? Venga, continuamos. A ver, ¿dónde estábamos? Por aquí. Vale. Tema de las fases, ¿vale? Muy importante. Como veis, está ahí, os indico la detección, luego la identificación, la información a la víctima, la protección y al final el atestado. Os lo voy a repetir muchas veces, pero es que es así. No voy a iniciar el atestado hasta que tengo, esto es como la pirámide de Maslow, hasta que no consigo las básicas, no podemos empezar con el tema de la investigación. En la detección, ¿quién participamos? Pues las fuerzas y cuerpos de seguridad, que tenemos trabajo de campo, inspección de trabajo, que antes hablábamos por ahí, y organizaciones públicas y privadas, y sobre todo, las ONG. En todo esto, se ha desconfigurado la presentación, pero bueno, falta las ONG, pero está ahí abajo. ¿Vale? Las ONG realmente son nuestro apoyo fundamental en todo esto. ¿Por qué? Porque pueden acceder ellos a muchos lugares donde nosotros no podemos acceder. ¿Vale? Pero todos estamos, toda la información, ya sea de policías de frontera, de la inspección de trabajo, de los centros de internamiento de extranjeros y otros donde están ustedes también, todos tenemos la necesidad de poner la información que tengamos en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y nosotros vamos a comunicarle todos los casos a la Fiscalía, los que colaboran y los que no colaboran, no se olviden de eso. ¿De acuerdo? Y trabajamos y hacemos reuniones periódicas y ponemos encima de la mesa cada caso que encontramos. ¿Y cómo nos enfrentamos a todo esto? Pues evidentemente con mucha sensibilidad y mucha formación. Porque lo primero, las víctimas no se consideran víctimas. Muchas personas piensan que yo he acordado venir a ejercer la prostitución y yo aguanto todo lo que tenga que aguantar. Entonces hacerle ver que es una víctima es muy complicado. Y esa confianza y esa graduación y esos relatos muchas veces emborollados y que son muy difíciles de entender, está dentro de lo previsible. Porque ellas ni siquiera se consideran víctimas. Por lo tanto, tenemos que tener ese punto de partida. No conocen nuestro idioma y no conocen nuestra normativa. Y como les he dicho, no confían en la policía. Si no confían en nosotros, tenemos que buscar la manera de que esa confianza se vaya poniendo paso a paso de manera gradual. Y cuidado con el miedo, porque ellas tienen derecho a tener miedo a las represalias o a la expulsión del territorio nacional. Entonces, ¿cómo hacemos? Con contactos con ONG, contactos periódicos, las 24 horas. Tenemos que, como he dicho anteriormente, buscar la oportunidad de la intervención. No podemos entrar siempre con la caballería porque la liaremos. Pondremos en peligro a alguien. En este país, hijos, familiares o en su país de origen. Porque muchas veces una intervención, simplemente que si la organización piensa que la víctima va a poder colaborar con nosotros, y eso es simplemente que no la llevemos, y a veces no la llevamos exclusivamente para determinar temas de extranjería, o a lo mejor es un subterfugio para yo poder hablar con ella. No me culpabilicen siempre que me lleve una chica ilegal de un club.
Porque a veces lo hago de manera consciente y a veces hasta está legal. Pero yo he visto algo, pero necesito hablar con ella fuera de allí. ¿Vale? Pero nosotros tenemos nuestras herramientas también y tenemos que utilizarlas. Tenemos que crear el vínculo y si no lo conseguimos con nosotros, a través de ONG. Y siempre coordinándolo con el fiscal. ¿Vale? Lo que les decía, se creó en el año 2006 la figura del interlocutor social dentro de la policía. Su labor fundamental, hablar con las ONG. Y se ha creado una instrucción en el 2021 donde el delito de trata se ha creado un inspector de policía de enlace en la Fiscalía General del Estado. Hasta ahí estamos llevando. Exclusivamente para temas de trata y de tráfico de inmigrantes hay un inspector de policía para llevar exclusivamente estos casos dentro de la Fiscalía General del Estado. A nivel central, que hay una persona que coordina a todos los interlocutores sociales, y a nivel periférico. En cada jefatura superior hay un interlocutor social. En la época en la que yo me dedicaba a investigar, pues era yo. Ahora hay otro inspector, porque yo, como ya les he dicho, me dedico a temas de puerto y aeropuerto. Y, fundamental, los contactos con la ONG. Entremos en el tema de qué tenemos que buscar en los indicios de detección. Y les voy a hablar de 3 casos: la explotación sexual, la laboral y el tema de menores de edad. En la explotación sexual, ninguna víctima va a venir a decirnos que es víctima. Nadie lo va a reconocer, porque primero no se reconocen como tal. Nosotros tenemos que ver otras cosas. Tenemos que ver la actitud temerosa. Tenemos que ver si siempre está acompañada o hay un control continuo. Siempre la llevan a la farmacia, siempre va acompañada al médico, siempre va acompañada a coger el taxi, la llevan al domicilio, la recogen, siempre. Cuidado con los rituales religiosos. Hay determinadas nacionalidades, por ejemplo Nigeria, donde el tema de los rituales y el yuyu lo creen a pies juntillas. Queman un poquito de vello púbico, matan una gallina, lo mezclan con la sangre y como digas algo a la policía va a morir tu familia. Y es que se lo creen. Se lo creen porque creen en eso. Por lo tanto, cuando vayamos a un club y veamos ciertos rituales, cuidado, ahí pasa algo. O sea, que tengamos estos indicios no quiere decir que estemos delante del delito de trata, pero son indicios que tenemos que valorar y tenemos que continuar en la investigación. Tenemos que tener mucho cuidado con el adoctrinamiento. Cuidado con los intérpretes, ya se lo he dicho anteriormente. Cuando vayamos a un club, nadie viene a colaborar con nosotros de manera voluntaria porque conozco el idioma. Lo que quiere es controlar y quiere saber lo que dice la posible víctima. Cuidado con los tatuajes y las marcas en el cuerpo. Las organizaciones criminales, igual que las del tráfico de drogas, cada uno tienen un símbolo. Y cuando se las ponen a las víctimas, sea el código de barras o sea lo que sea, es un símbolo de propiedad, es un símbolo de cosificación, es que eres mía y te marco. Por lo tanto, nosotros tenemos una serie de álbumes de donde sabemos cuáles son los tatuajes y las marcas que les hacen en el cuerpo. Por lo tanto, no me culpabilicen también si le digo que a una chica se quite la chaqueta. O sea, no quiero ver más, quiero ver tatuajes. ¿Vale? Cuidado cuando vayamos a un club y ellas no tengan la documentación, ni tengan dinero, ni tengan el teléfono. ¿Por qué? Porque la organización quieren que se dediquen a lo que se dedican y para eso no quieren distracciones, quieren que el teléfono y la documentación esté guardada. Porque quieren explotarlas o porque quieren controlarlas. Si la documentación está en una taquilla, bueno, si la llave la tiene ella, genial. Pero si la está en una caja fuerte y la llave solo la tiene el dueño del club, cuidado. La disponibilidad 24 horas. Algo nos dice. No posibilidad de rechazar clientes o servicios. Si a una persona, y les aseguro que yo miro los libros de contabilidad, las chicas que realmente trabajan más, normalmente cuando hablas con ellas hacen servicios que no quieren hacer. Quizás me diga una cosa, no me diga la otra. No me diga que es víctima de trata, pero sí me diga que determinados servicios, bueno, no me apetece mucho, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tengo que pagar la deuda. ¿Vale? Reitero, que me diga eso no quiere decir que estemos delante de un delito de trata. Hay que probarlo. ¿Vale? Trabajar con la menstruación. Si yo a una chica le pido que me abra el bolso y veo que tiene allí pues las compresas, los tampones y demás, y le pregunto, no yo, evidentemente, porque es bastante violento, pero alguien de mi equipo, y me dice que tiene la menstruación,
Cuidado, no creo que le apetezca mucho estar allí. Y a lo mejor la están obligando. Deuda y vales, no quieren que tengan dinero. Entonces, cada vez que ha hecho un servicio o cada vez que las organizaciones no les dan dinero, les dan papelitos que valen por cierto dinero, que nunca van a ver, pero sí las tienen almacenados como oro en paño, porque se creen que ese es su futuro. Y esos esos vales son de dinero, que en un futuro la organización se los va a dar, pero si realmente miramos el bolso de una chica, no tiene dinero, pero solo tiene los vales, o tiene multas. Porque si se ha ido fuera del club con un cliente que a la organización no lo acepta, les ponen multas también. O llegan tarde, o se ponen al servicio tarde, o no están las horas suficientes, o no hacen un número de servicios suficiente. Cuidado. Cuando hagamos una identificación en la calle, o lo hacemos la policía, si todas las chicas nos dicen que viven en el mismo domicilio, cuidado. No quiere decir que haya trata, pero 5 chicas o 4 chicas o 3 chicas moviéndolas siempre el mismo taxi, las mismas personas, mucho cuidado, ¿vale? Y la falsificación de los documentos es evidente porque tratan de justificar que se encuentran regulares en territorio nacional y no lo están, ¿vale? En el tema de la construcción o el tema de la explotación laboral tenemos que mirar otro tipo de cosas. Cuidado, vuelvo a repetir, el servicio doméstico. Tenemos que ver el entorno del trabajo y tenemos que ver las medidas de seguridad del trabajo. Si están haciendo botones 40 chinos mañana, tarde y noche y hay 40 cámaras de seguridad y hay alambradas alrededor, ¿para qué es? ¿Para no entrar o para no salir? Indicios, ¿vale? Si el trabajador asume condiciones abusivas, bien por el peligro, por el horario o realmente cuando vamos están agotados, ahí hay algo. Y no vayan a pensar que estos talleres clandestinos ocurren muy lejos. Hace no mucho hemos desarticulado un restaurante chino que estaba en una zona comercial de Cantabria donde tenían a 7 ciudadanos chinos trabajando dentro y viviendo dentro del restaurante. Alrededor de ratas, alrededor de cartones, alrededor de mierda. También hay aquí. Abramos los ojos, ¿de acuerdo? Cuidado con los contratos. Si cuando llegamos con la inspección de trabajo y nos presentan un contrato de trabajo en un idioma que el ciudadano extranjero ni siquiera conoce, mal asunto. Si no tiene vacaciones, si no tiene tiempo libre. Son indicios que nos pueden decir que estamos delante de la trata. Y en el tema de menores, pues cuidado con esos menores que no hacen más que cometer delitos, cuidado con las condiciones de salud y, como les dije al principio, para el delito de la trata hace falta la acción, el medio y el fin. Pero, sin embargo, para el tema de menores de edad, el medio no hace falta. No hace falta ni siquiera amenaza, no hace falta engaño, no hace falta necesidad, no hace falta abuso de superioridad. Simplemente que exista la acción y el fin, estaremos delante de la trata. Ya hemos detectado a la víctima, ahora tenemos que identificarla. ¿Quién lo hacemos? Pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han creado unas unidades especiales que se llaman unidades contra las redes de inmigración y falsedad documental, donde somos funcionarios pues, que tenemos una formación específica. Hacemos las entrevistas y valoramos los riesgos de la intervención. Y en ese momento, muy importante para las ciudadanas extranjeras que se encuentran irregulares, no le vamos a abrir un expediente de expulsión ni las vamos a expulsar. Y les vamos a dar un periodo de restablecimiento y reflexión. ¿Para qué? Pues para que ellas valoren si quieren colaborar o no quieren colaborar. ¿Cuánto tiempo es? Hasta 90 días. Ese tiempo les sirve para determinar si quieren colaborar o no quieren colaborar. Pero si no quieren colaborar, tampoco las vamos a expulsar. Porque también tienen derecho a un permiso de residencia de acuerdo a su situación personal a través de la Secretaría de Estado de Inmigración. Venga. ¿Vale? La entrevista en personal especializado, fuera del alcance del entorno, en un entorno amable. Cuidado con los... Tenemos que ser muy sensibles. Cuidado con los detalles. Tenemos que ser muy pulcros en los detalles. Si tenemos una mujer que le han obligado a estar 24 horas delante de clientes, tenemos que tener mucha sensibilidad. Hay que buscar cuándo tenemos que entrevistarla. Quizás tenga que estar 7 días, 8 días, 15 días con la ONG y luego hablar con ella. ¿De acuerdo? Tenemos que darle su tiempo. Y tenemos que dejar que los especialistas, psicólogos y demás de ONG también hagan su trabajo.
Porque quizás esa persona de entrada no tiene ninguna gana de hablar con nosotros, ni lo va a hacer. Entonces, démosle su tiempo. Y hay que informarle a las víctimas de todo lo que tiene a su alcance. ¿Qué le tenemos que informar? Por los derechos de perjudicado, derechos de protección de testigos y peritos, ayudas económicas por ser víctima de un delito violento contra la libertad sexual y todos los recursos autonómicos y locales, incluido el ingreso mínimo vital. ¿Lo hacemos nosotros? Pues muchas veces no, porque nosotros nos desfasamos rápidamente, pero las ONG en este sentido tienen una labor muy importante. Y si son víctimas extranjeras, como les he dicho, no se les va a incoar el expediente de expulsión. Y si se le ha incoado, se le va a suspender. Y si está en un aeropuerto, no se le va a devolver a su país de origen. Tengan ustedes claro. El periodo de restablecimiento y reflexión, y se le va a dar un permiso de residencia provisional válido por 5 años a ella y a sus familiares. No solo a ella. Vamos a proteger al núcleo familiar. ¿De acuerdo? Y si al final ella quiere regresar a su país, pues también tenemos mecanismos para que regrese al país de origen. Detección. Información y vamos a la protección. Hay que informarle de todos los riesgos que va a afrontar. Esto no va a ser un camino de rosas. Y hay que decirle que va a ir al juez, que posiblemente vaya 3 veces, que vamos a pedir que no se le vea su cara, pero realmente hay que informarle de lo que se va a encontrar nosotros y la ONG, y todo lo que le diga el Ministerio Fiscal. Y al final, la investigación. ¿Cómo vamos a investigar? Pues tenemos 3 maneras de investigar. Una investigación se llama reactiva, que es cuando tenemos delante la información o la denuncia de la víctima. Otra que es proactiva, que son las investigaciones que de manera propia hace el Cuerpo Nacional de Policía. O la extractiva, que es impedir que sigan operando. Y ahí estamos todos. Todas las organizaciones, todos los servicios públicos estamos ahí. Porque aunque no podamos probar el delito de trata, podemos probar el delito contra los derechos de los trabajadores. Porque en mi época de investigación aquí, no hace mucho tiempo, hemos logrado condenar a todos los dueños de los clubes a través del delito contra los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque el alterne está considerado como una actividad laboral. Y si tiene chicas alternando con los clientes y la mitad de la copa se la lleva el club, la otra mitad se la lleva la chica, eso es una actividad laboral. Una actividad laboral que hay ajeneidad, que hay horario, que hay retribución. Y por lo tanto, esas chicas, esos empleadores, al no darle los servicios sociales que tienen derecho y no estar dadas de alta en la seguridad social, están cometiendo un delito contra los derechos de los trabajadores. 2 años de cárcel, pero es el inicio, ya tienen antecedentes. ¿Vale? Investigación obstructiva, también la inspección de trabajo. Puede controlar todos los permisos de trabajo que tienen los empleadores, pero también las medidas de seguridad del establecimiento, salidas de emergencia y demás. Los policías locales, ¿qué pueden hacer? Pues controlar las licencias de apertura, los ruidos, los controles de las obras y las reformas, los bomberos, aduanas, asuntos exteriores. Asuntos exteriores es el primer inicio donde un ciudadano cuando quiere viajar a España le van a dar un visado. Miremos a ver cómo a esas organizaciones o a esas personas que ya han venido aquí no le damos el visado para venir a territorio nacional. También lo podemos hacer a través de medio ambiente, a través de las líneas aéreas o lo que os he dicho antes de taxistas. Es decir, muchas instituciones podemos trabajar contra la trata. Y ahora se ha creado el tema de la acreditación administrativa. A través del Real Decreto 6/2022, que era el Plan de Respuesta a Ucrania, en el artículo 47 se estableció la posibilidad de acreditar la condición de víctima de trata de seres humanos o explotación sexual por los servicios públicos o entidades sociales. ¿A qué va a tener derecho? Pues al acceso a la información, a la derivación, recursos e incluso el ingreso mínimo vital. Y esa acreditación administrativa no va a llevar a la identificación formal, que es la que hace la policía, si la víctima no quiere. Es decir, solo nos va a llegar a nosotros la información si la víctima quiere. ¿De acuerdo? Y les digo, si la policía no tiene conocimiento de lo que está haciendo una organización criminal, habrá más víctimas. Seguirá habiendo víctimas. Tenemos que proteger, pero tenemos que investigar.
¿Y qué se ha establecido? Pues en la resolución de 7 de julio de la Secretaría de Estado de Inmigración, de Igualdad, y contra la violencia de género, se ha establecido el mecanismo en 2 fases. Un informe que van a hacer las ONG y una designación de acreditación administrativa que van a hacer los órganos que designen las comunidades autónomas que todavía no están establecidos. Ya les digo, tienen que tener muy claro la identificación formal que nos lleva a la protección y al posible permiso de residencia, por los 2 vías que les he dicho, y la acreditación administrativa que les va a proteger a las víctimas sin necesidad de colaboración. ¿De acuerdo? Entonces, creo que cerramos el círculo de la protección. Pero tenemos que ir mucho más allá, muchísimo más. Tenemos que realmente crear una nueva medida de protección. Tenemos que actualizar la ley de protección de testigos protegidos. Hay que protegerlos de verdad y hay que darles un trabajo. Porque si a la víctima no le damos un trabajo, ¿cómo la vamos a sacar de la organización? Y tenemos que involucrar mucho más a otros organismos en la identificación formal de las víctimas. Aunque es la policía, y en mi caso era yo el único habilitado para identificar a una víctima como víctima de trata de seres humanos, les aseguro que cuando tenía dudas siempre recurría a las ONG. Siempre. Al psicólogo o al jurídico de la ONG. ¿Por qué? Porque esa mochila tan pesada a veces es complicado de llevar. Y yo no tengo una varita mágica. Muchas veces me equivoco. La policía se equivoca. Pero si hacemos una identificación conjunta, difícilmente podemos equivocarnos. Y al final, lo más importante es la protección de la víctima. Por lo tanto, aunque es solo la policía la que tiene que hacer esa identificación formal, estaría muy bien que las ONG participaran. Y ahora tenemos una dispersión normativa tremenda. Y el anteproyecto de la Ley Integral de Trata espero que lo solucione. ¿Por qué? Porque quiere desincentivar la demanda, parece que quiere perseguir a los clientes, quiere también perseguir a quien alojen o alquilen los locales. Pero volvamos a todo el tema de Internet y la publicidad. Tenemos que atacar eso. Y tenemos que tener herramientas para poder controlar los pisos relax. Yo no puedo entrar sin una orden judicial en un domicilio. ¿Qué queremos? ¿Hacer las víctimas invisibles? ¿Queremos que nadie pueda entrar allí? ¿Cómo vamos a poderlo controlar? Y les aseguro que determinadas ONGs ya no las dejan entrar en algunos pisos. ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Cómo vamos a poder proteger? En los pisos. En un local establecimiento al público no hay ningún problema. Tenemos que ir a la protección internacional mucho más amplia y a la trata de menores. Y una reflexión final. Todos tenemos que cambiar actitudes y comportamientos que favorecen y facilitan la trata de seres humanos. ¿Por qué? Porque en nuestro día a día tenemos algo o vemos algo que siempre puede llegar a favorecer o facilitar. Hagamos algo para luchar contra ello. Denunciemos. Pongámoslo en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía, porque el objetivo es proteger a las víctimas, es asistir a las mismas y es luchar eficazmente contra el delito. Hasta que no hagamos y cerremos el círculo, les aseguro que será muy difícil erradicar este delito tan grave. Pero tenemos que participar todos en ello, no solo la policía. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta. ¿La acreditación administrativa cómo se hace y quién puede hacerlo? Es de julio del 2022. Ahora las comunidades autónomas tienen que desarrollar esa acreditación administrativa. Ahora, como he dicho anteriormente, hay un informe que van a hacer las ONG acreditadas. ¿Qué ONGs todavía no se ha establecido? Y tampoco se ha establecido cuál es el organismo de las comunidades autónomas que va a decretar la propia acreditación. Está en proceso. Únicamente. Gracias. Esto se hace a través de un informe que tienen que hacer las ONGs especializadas en explotación sexual y detección de víctimas de trata.
Y este informe se eleva a la Dirección General de Igualdad y Mujer. Aquí en Cantabria es el organismo competente y entonces se acredita de forma administrativa. La dirección general directamente. Eso es. Y a través de esta acreditación es una acreditación administrativa para que las víctimas de trata, sin necesidad de interponer denuncia o sin un reconocimiento formal, pueden acceder a recursos, prestaciones sociales o, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Lo que pasa es que es cierto que en el caso de la explotación sexual y las víctimas de trata, el 80% son mujeres migrantes, muchas en situación irregular, y entonces, aunque tengan la acreditación administrativa, no pueden acceder a estos recursos. Y en caso de que se detectase alguna situación de este tipo, por ejemplo, en servicios sociales generales, lo que sería es la derivación. Vale. No sé si alguien... Tenemos 5 minutillos, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y ponerlo en conocimiento del interlocutor social. ¿Perdón? El interlocutor social que les estaba diciendo de la policía es la persona que también puede ayudarles a los servicios sociales locales o donde sea a encauzar todo esto, porque nosotros tendremos que estar en contacto continuo con quien acredite, porque si la víctima lo considera, esa acreditación administrativa se puede dar conocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si ella consiente. Entonces, ese mecanismo lo vamos a hacer a través del área de coordinación de la violencia de género aquí en Cantabria, que está dentro de la delegación de gobierno, y tendremos que articular ese tipo de comunicaciones. ¿Sí? Aprovecho y te hago una consulta. Genial. Antes has mencionado el delito contra los derechos de los trabajadores. Hace poco ha salido una noticia en prensa sobre el caso del Borgia, aquí en Cantabria. Se ha condenado a los proxenetas a 2 años de cárcel y 2.400 euros de multa. Bueno. Vemos que a los proxenetas les sale muy barato. Baratísimo. La impunidad es impresionante. Bueno, al margen de ¿Y esto... sabes lo peor? Que en esa diligencia estaba solicitado la clausura del establecimiento. Pero no se ha clausurado el establecimiento. 2 años de cierre, ¿no? Estaba solicitada. Ajá. Bueno, la cuestión es que este proceso, que ya es algo, porque como tú dices va un poco en la línea de obstruir, ¿no?, el funcionamiento de estos locales. No soluciona el problema, ¿eh? No soluciona, pero No bueno, lo soluciona. obstruye y lo pone más difícil, ¿no? Es cierto que es un mecanismo que tenemos. sí, es un mecanismo. Y mientras no haya una ley, un marco legislativo claro, abolicionista, la línea abolicionista, pues va a ser... No sé si abolicionismo o no. El tema es, la policía, y ya ahora te hablo como policía, necesitamos herramientas. Claro. Si me pone encima de la mesa el tema del 177 bis, yo aplico el 177 bis. Que luego hay problemas de aplicación jurídicos o de otro tipo, ahí ya la policía no entra. Nosotros tenemos la obligación de establecer los atestados a la autoridad judicial y ahí ya el mecanismo de la justicia se pone a funcionar. Pero si a mí me dan otros mecanismos, yo estoy deseoso de tenerlos en las manos. Sí. Pero que me los den. Porque, por ejemplo, te he dicho lo de los pisos privados. Yo he intentado abrir mecanismos para entrar en pisos a través de inspección de trabajo, a través de los juzgados de lo social o a través de lo contencioso administrativo. Que yo, como hay una actividad laboral dentro del club, porque hay mamis o se sirve alcohol o es una actividad que ahí es laboral, yo le he llegado a pedir entrada que no de registro en esos pisos para comprobar si hay trata. A veces lo he logrado, a veces no. Ya Pero... es muy complejo porque en el caso de este perfil de víctima, las víctimas de forma activa no interponen denuncia porque, bueno, por la situación de vulnerabilidad del... O incluso no piden ayuda porque piensan que no son víctimas. Tampoco. O sea, no pongamos la línea divisoria en la denuncia. Primero tenemos que lograr que la propia víctima sepa que es víctima. Porque si no va a estar soportando lo que no debería de soportar. Y eso ya no es un trabajo policial. O sea, seamos un poquito más exigentes. No vayamos solo a la denuncia o no denuncia. Vayamos un poquito más allá. Lo que yo te quería preguntar es que en esta vía, ¿no?, de mecanismos de obstrucción, mientras no tengamos mecanismos legales, ¿se han iniciado estos procedimientos en otros locales o en otros centros, en otros burdeles? Lo primero que te he dicho, que yo he detenido a todos los dueños de clubes por ese delito. Aquí en Cantabria. Se puede hacer. Se puede hacer. Evidentemente esto es matar moscas a cañonazos algunas veces, pero las herramientas que tenemos las usamos. A veces, igual que cuando no existía el delito de trata, utilizamos el delito de tráfico de inmigrantes.
ahora, pues, si tenemos esa herramienta, la estamos haciendo. Y el Tribunal Superior de Justicia ha avalado esas sentencias. Entonces, empezaron en Valencia. No ha sido algo que nos hemos inventado aquí, sino que se empezó en Valencia y hemos continuado y en momentos determinados se ha detenido a dueños de clubes aquí. Pero ataquemos las licencias también a través de las policías locales. Ataquemos las obras que también se están realizando en mi trabajo, en una inspección de estas que hicimos en un club. Había una puerta falsa que parecía la puerta de un armario. Cuando la abrimos, que no nos la querían abrir, tuvieron que venir los bomberos, abrimos esa puerta, se estaban construyendo 28 habitaciones para alojar a chicas de manera clandestina en ese club. Aquí en Cantabria, no nos vayamos lejos. 27 habitaciones. Seguro que lo visteis en la prensa. O sea, ese trabajo de ir y estar y comprobar es necesario y es un trabajo que hace la policía diariamente. Donde no podemos acceder, no lo haremos, porque yo no puedo jugarme mi trabajo, porque es un domicilio. Cuando me den alguna herramienta, pues comprobaremos lo que haya que comprobar. Pero esa labor obstructiva también la utilizamos siempre que podemos. Y en estas labores formativas no solo a colectivos como este, también a la policía local, también a los bomberos, también a la inspección de trabajo. Ponemos encima de la mesa y ellas, a veces esto es una retroalimentación. A veces son ellos los que nos dicen, oye, ¿y sabemos que podemos hacer esto en conjunto? La entrada del juzgado de lo social fue así, y de lo laboral. Oye, si hay una actividad laboral dentro de un piso, pero allí hay una mami que es la que se dedica a cambiar las sábanas y está realizando una actividad laboral, pues pidámosles al juez, hagan ustedes, policía, un trabajo de campo, comprueben cuándo entran los trabajadores en ese club y luego le pedimos una orden de entrada que no de registro al juez de lo social y nos permitió la entrada. Pero tenemos esos mecanismos muy costosos, cierto. No tenemos recursos ilimitados para estar haciendo todo eso. Pero realmente me gustaría que ese empleado de un ayuntamiento que va a dar una licencia a un establecimiento donde antes por lo menos se ha estado ejerciendo la prostitución, que pensara en esto. Y si algún día nos ha escuchado, oye, tú, que esta licencia puede... O cada vez que haya una licencia de obra o de reforma, o cada vez que haya el empleado de la luz que diga que hasta ahora tenía una potencia contratada en este sitio y ahora me piden el triple. ¿Para qué? Hagámonos preguntas. No puede ser que esté funcionando un club durante muchos años con licencia de pista patinaje. No puede ser. A eso voy. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer media hora de descanso.